Buen día, ¿cómo les va? Miércoles 7, debería ponerme los anteojos. Primero, una fe de rata. Eh, la nena Val Medina no va a la CIDE. Según lo que alguien me explicó, fue un globo de ensayo, a ver cuál era el nivel de resistencia. Pero el mismo día empezó a circular en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que viene de la bancada de Libertad Avanza, que derogaría dos leyes, la de seguridad interior y la ley antiterrorista, para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en el control y represión interna del terrorismo. Es decir, como puse en un tuit, el sargento González del batallón de ingenieros 605, o mis compañeros aquí del regimiento de montaña, saldrían a caminar por las calles de San Salvador de Jujuy buscando terroristas. Yo lo que tengo que advertir es lo que uno ha aprendido, no en la vida, sino lo que ha aprendido en los libros. El entrenamiento que recibe un policía es un entrenamiento específico para enfrentarse a problemas policíacos. Esos problemas que están derivados de la aplicación de los códigos, del código de procedimientos, del código penal. La gendarmería es una fuerza de investigación y de represión cuando en realidad sus funciones es una fuerza de contención de las fronteras, y si debe de alguna manera proteger las fronteras, ese es un leitmotiv. Es decir, la lógica de la gendarmería es proteger las fronteras. Con el paso de los años se amplió este espectro, sobre todo el kirchnerismo, desprotegiendo las fronteras, porque había que desprotegerlas, porque por las fronteras entra contrabando, entra drogas, salen chicos, salen secuestrados. Bueno, las fronteras nuestras son porosas según la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Es decir, el tipo de fronteras que tiene la Argentina es motivo de una discusión a nivel global. La triple frontera. Es más eficaz la policía de Paraguay que la policía de Brasil, que la policía argentina. Eso está claro. Esas son cosas que se discuten en Interpol y yo les sugiero, busquen la página de Interpol en castellano y va a ver en los informes que el 95% de los arrestos que hace Interpol en la triple frontera lo hace la policía del Paraguay. Nosotros tenemos con Brasil una frontera seca, que es una ciudad que se llama San Pablo. En una vereda es la Argentina, vereda enfrente es Brasil, un pueblo. Entonces, no va a Val Medina, cosa que es una buena noticia, pero la Libertad Avanza, como son muchachos liberales que responden al espíritu de Alberdi, se olvidaron del artículo 18 de la Constitución Nacional, aquello de para arrestar a alguien tiene que ser una orden de juez competente. Es decir, que para arrestar a alguien, salvo que sea infraganti delito, tiene que haber una orden del juez. Y este tiene que ser nombrado antes del hecho del suceso. No se puede nombrar un juez después del hecho del suceso. Es decir, si yo mato a alguien, no me puede nombrar el juez que va a manejar la acusación de homicidio hacia mí. Es decir, que me acusan a mí de homicida. No lo puede nombrar mañana. Lo tiene que nombrar, ya tienen que estar nombrados. Jurado, reconocido por el Senado, con un decreto y a cargo de su juzgado. Por lo tanto, la libertad avanza sobre nuestra libertad. Esto es básico. No es que yo lo diga, es que ellos lo dicen, lo reconocen al tirar estos proyectos de ley. En días pasados
vi un reportaje que le hacen a Pepe Luis Per que me dio una enorme pena. Si estuviéramos en un país más o menos normales, hubiera intervenido un fiscal de oficio. Es otro problema que tenemos, no vivimos en un país normal. Entonces, Pepe Luis dice que hay que limitar, se lo sintetizo, hay que limitar la capacidad que tienen las mujeres pobres de parir. Porque estos chicos no son queridos, estos chicos terminan delinquiendo, matando, violando. Es decir, la descripción del pobre para el señor Esper es que pobre y delincuente es sinónimo. Yo me imagino, yo realmente me imagino, la sorpresa que le debe llevar a él cuando ve tantos banqueros, financistas, dueños de casas en countries, de barcos, de yachts, procesados por estafa, defraudación de caudales públicos, defraudación en general. Eh, Porque el pobre por ahí te afana un cajón de verdura, por ahí te asalta un banco, por ahí pasado de droga te mata. Pero el delito no reconoce una clase social, sino que vaya al pabellón 5 de Marcos Paz. Lo que pasa es que Pepe Luis no fue de ese grupo de diputados que fue a Ezeiza y a Marcos Paz y a Campo de Mayo a entrevistarse con asesinos confesos, en algunos casos condenados, que ni siquiera han tenido la inteligencia de reconocer su delito en el término de decir, bueno, fulano de tal que lo están buscando, no lo busquen más, está en el río. O a Mengano de tal que lo están buscando, búsquenlo, no sé, para decir, abajo del estacionamiento de un supermercado en Boulogne. La gente de la zona sabe de qué hablo. O búsquenlo abajo de donde hoy está Nordelta. No, fueron a planificar una cosa. La libertad avanza, estamos hablando del oficialismo. La libertad avanza, este grupete está avanzando sobre un proyecto de ley, es decir, sobre un proyecto que declararía prescriptos los delitos que justificaron la derogación del 2 por 1. Yo los voy a desarnar. Dicen que los delitos que cometieron estos caballeros que están presos con condena firme, confirmado por la Corte Suprema de Justicia, fueron producidos antes de que la Argentina cambiara su constitución y convirtiera en imprescriptibles los delitos de lesa. Y acá me llama la atención lo bruto que son. Porque en el año 85 la Argentina adhirió a un montón de pactos internacionales, entre ellos el de San José, que ya hablaba de imprescriptibilidad. Aparte, con este criterio, nunca ocurriría un crimen de lesa, salvo a los que, por los cuales posiblemente se ha juzgado los jerarcas rusos cuando termina la guerra con Ucrania. Pero estamos frente a un grupo político que gobierna, que pretende que el ejército patrulle para que vaya a saber bajo qué principio, bajo qué conceptos, bajo qué subjetividades va a decir fulano, ese señor es un terrorista. Porque la definición de terrorista es aquel que comete una acción penable, punible, antijurídica, que ocasiona en el medio donde se desarrolla terror, poner una bomba. Es la característica más conocida. Eso sería un acto de terrorismo. Genera terror, genera miedo.
Un tiroteo entre la policía y los narcotraficantes en un barrio también genera miedo. ¿Es un acto terrorista de parte de los narcotraficantes o de parte de la policía? No, es la consecuencia de la represión de un delito. Es decir, la Libertad Avanza pretende que los argentinos no tengamos ningún tipo de miedo y le da el manejo de esta singularidad al ejército, a las Fuerzas Armadas, que no están preparadas, no están entrenadas, no están educadas para semejante responsabilidad. Olvidándose la existencia del artículo 18 de la Constitución Nacional in totum. Eso es la Libertad Avanza. Entonces no me sorprende que a esto le sumamos que propio de esta administración hay 10% más de pobreza. Del 57, lo que queda absolutamente claro en las mediciones es que 10 puntos son todos de Milei. No se lo discutan, son de él. Son de él, son de Caputo, son de Schwarzenegger, son de ellos. En el día de ayer se produjo un hecho interesantísimo, una denuncia penal en los tribunales de Rosario del encargado del Ministerio de Bienestar Humano, la señora Sandra Petovelo, que el tipo denuncia que el vicepresidente del de la Libertad Avanza, la confusión, de la Libertad Avanza de Santa Fe, fue a los galpones a retirar una cantidad enorme de ropa que estaba destinada a los sectores más humildes de Rosario y se la llevó con un destino desconocido. La respuesta de esta denuncia, o que es claramente un hurto, fue que desde la ciudad de Buenos Aires lo echaran a este funcionario de la Libertad Avanza que resultó honesto. O simplemente, como declaró ayer en un medio de Santa Fe, esa ropa estaba bajo mi responsabilidad, no puede venir un señor, llevársela y no dar ninguna explicación. Entonces hago la denuncia, sé quién es el vicepresidente del partido acá, hago la denuncia, el resultado de la denuncia desde la capital me echan. Cada vez más parecidos a los kirchneristas, ¿no? Por acción. Muy bien, entonces tenemos que quieren que el ejército determine per se, bajo su propia subjetividad, quién es un terrorista. Banzas es un terrorista. Tiene antecedentes, piensa, expresa sus opiniones, es profesor universitario, es radical, tiene todo para ser terrorista. Tiene un pasado, militaba en los 70. Vamos todos contra Banzas. Es una joda, por supuesto. Esta ley no va a pasar, no va a ser votada por nadie, salvo por los muchachos de Libertad Avanza y a partir del reportaje de ayer, por algunos muchachos del PRO. Pero del reportaje que leí hace Osvaldo Bazán desde acá, gracias Osvaldo por existir, voy a hablar dentro de un ratito. Tenemos este presente, 57% de pobreza, la perspectiva es que este número aumente. Leí con sumo interés el decreto del Poder Ejecutivo de las privatizaciones, de la reforma del Estado. Me quedé en el artículo 5 del anexo, porque aparte la redacción del decreto realmente no pasa un examen de derecho administrativo, lamento decírselos, y no me discutan esto, tengo 30 años de cátedra en esto. Muy mal redactado, repitiendo los conceptos, administrativo. Muy bien. El anexo 1, si es confuso la redacción del decreto, lo del anexo ni les cuento. Divide en tres partes, es decir, en lo que son las privatizaciones, que no quiero contarles lo que es, ya se enterarán, pero al menos, como quedó aprobado en la ley bases,
Va a haber una comisión bicameral que va a revisar estas privatizaciones. Vamos a privatizar Río Turbio, el yacimiento de carbón Río Turbio, en la época en que el mundo no está consumiendo carbono, está tratando de evitar el consumo del carbón por su alto poder contaminante. Si siempre llegamos tarde donde nunca pasa nada. Muy bien. Otras empresas del Estado que si se privatizan o se regalan sería exactamente lo mismo porque tienen un valor muy relativo. Aerolíneas se queda, Banco Nación se queda, que son... Muy bien. Pero igual va a haber un organismo de control que va a ser una comisión bicameral, suponiendo que las bicamerales controlan algo. En la Argentina no hay certezas, hay suposiciones. Desde hace muchos años, se ha agudizado desde hace 8 meses. Muy bien. Entonces tenemos este escenario. Los medios preocupadísimos porque la ex esposa o la esposa del expresidente lo acusa de terrorismo psicológico. Yo entiendo que levantarle la voz a una mujer es un acto de violencia. Imagínense levantarle la mano. Eso es independiente de que un tipo se perciba mujer y noquee a una mujer en los Juegos Olímpicos. Es otra historia, es otra moral. Ambas cosas están mal, pero levantarle la mano a una mujer es la cosa más despreciable que puede hacer un hombre. Yo diría que levantarle la voz es un acto despreciable. Pero ¿alguien me puede tipificar el delito de terrorismo psicológico? ¿Qué hacía Alberto Fernández? ¿Le amenazaba con poner una bomba? Ahora, no me interesa, es un problema de que lo resolverá la justicia. Ponele, porque está Ercolini. Ercolini no nos asegura la justicia. Pero bueno, no quiero que sospechen que yo defiendo a Alberto Fernández. Él es abogado, sabe lo que tiene que hacer. Pero ha sido un momento muy oportuno para tapar un montón de cosas. Y los diarios se sumergieron en eso. Majul le hace un reportaje a Macri, ahora vamos a Macri, donde lo destrata abiertamente. Donde Macri se ve obligado a tener que imponer alguna cosa. Y después hace un comentario Majul junto al director editorial de La Nación Más, diciendo que de alguna manera Milei lo obligó a Macri a salir a la cancha. Milei es el patrón del petizo. Esto hace que el periodismo pierda credibilidad. Y les voy a explicar brevemente por qué. Doña Rosa, como decía Neuster, puede creer cualquier cosa que le digan los medios, pero los que toman decisiones que impactan en tu trabajo, en tu salario, en la inversión, en que si te van a poner asfalto o no, si te van a poner luz o no, si te van a edificar o no, es decir, todo ese mundo, que es el mundo que nos hace a nosotros ir al supermercado y no agarrarnos la cabeza, tiene absolutamente en claro que al periodismo no se le puede creer. Entonces tenemos esta situación esquizofrénica desde el punto de vista personal. Le creo a un tipo que el resto del mundo inteligente, el que arriesga dinero, no le cree. El día lunes a mí me llegó una encuesta que no la comenté porque yo a las encuestas mucho no les creo. Pero hay un principio en el derecho que dice tres indicios es una prueba. Tres encuestas de tres personas totalmente diferentes, que no tienen relación con el kirchnerismo, que no tienen relación con la política directamente, todos tienen relación con la política, coincidan más o menos en los números, me llamó la atención, entonces se los voy a transmitir. En el último mes la imagen del presidente de la Nación cayó a 40 puntos.
Y no es irracional si subió 10 puntos la pobreza. No es irracional si le aumentó el gas, aumentó la luz, aumentaron los servicios en general, y no solo aumentaron, sino que los liberaron. Aceptó el gobierno en los hechos de que la salud privada, es decir, la salud de las prepagas, esté cartelizada. Los obligan a devolvernos el dinero. Hay una nota del AGE, nadie va a pensar que yo pienso parecido al AGE, interesantísima. Lo que nos cobraron de más nos los van a devolver sin intereses en 12 cuotas. Ellos lo cobraron cash. Pero un mes después el gobierno los autorizó a liberar las tarifas. Cobren lo que quieran, muchachos. Total, los hospitales están colapsados. Simultáneamente, no se le aumenta el salario a los médicos, no se le aumenta el salario a los enfermeros. Es decir, te voy a llenar el hospital de gente que ya no puede pagar su prepaga, etcétera, etcétera. Esas prepagas chicas, no hablo de las grandes, las chicas. De las grandes también se están yendo a una velocidad del rayo supersónico, pero había pequeños grupos cooperativas de médicos que armaban una prepaga en Claromecó, para decir una cosa, o en Miramar, tenían 2 quirófanos, odontología, obstetricia, qué sé yo, y armaban una pequeña prepaga. Bueno, esas están desapareciendo. No hay forma de mantener un edificio, los salarios, los sueldos, los honorarios, no hay manera. Alguna infraestructura, un equipo de rayos, etcétera, etcétera. Es decir, este gobierno, en aras de un ajuste que todavía nadie comprende del todo, pero debe ser bueno porque si los periodistas no se quejan, a mí me dejan, no a mí, a la gente en general, en su mayoría la dejan sin obra social, sin prepaga. Hay un nivel de diciembre a hoy, 14%, 14,7% de usuarios de canales de cable se han desconectado. Acá es una fiesta ver cómo los dos canales ya no saben qué hacer para que te conectes. Nosotros lo único que tenemos es internet, porque para ver Bolivisión y podríamos pagar un canal de televisión. Es decir, el cable de fibra óptica que me da mi señal para que ustedes me vean, me puede dar televisión por muy poco dinero más, pero no me interesa. Conozco gente de buen pasar económico que tenía 2 sistemas de internet, para los hijos y para los padres. Sí, sí. 2 cables coaxiles se redujeron a 1. Gente de clase media acomodada, ¿eh? Pero son clase media acomodada porque no regalan el dinero. Como la ciudad autónoma de Buenos Aires protestó porque le pagaron 1,4% de lo que le deben, la respuesta del gobierno fue liberar a partir de ahora los subsidios al transporte. Es decir, los colectivos que nacen en capital no tienen subsidios y los colectivos que nacen en provincia tampoco. Es decir, lo han tratado a Jorge Macri igual que lo tratan a Axel Kicillof. En vez de hacer este proceso lento, en ellos que siempre han sido protegidos, en manera lenta, es decir, te voy sacando 10% de acá a un año, o 10 meses. No, fue de golpe. Es decir, o le sacan recursos a la provincia para otras cosas, o le sacan recursos a la capital para otras cosas, para ponerlo en subsidiar el transporte, o liberan el transporte, lo que significa que la gente caminará más, no llegará a sus empleos. Esto es coincidente porque son
El Gran Buenos Aires y la Capital Federal son los dos lugares de la Argentina donde más desempleo se ha construido en los últimos 8 meses. Estos son los antecedentes. Ustedes saben que yo he venido durante todo este tiempo bregando porque el PRO, que definió su conducción en Mauricio Macri, tuviera un poco de dignidad en términos de decir, flaco, si no te quieren, correte. En nuestra adolescencia nosotros llamábamos cuando le invitábamos a salir a una chica y la chica nos decía que no, eso era rebotar. Ustedes se acordarán, ¿no? Y un rebote era una mancha negra en el currículum de un joven. Estaba muy mal visto. Mi padre, que era un hombre sabio, siempre me decía, no salgas nunca con una chica del club. Vos al club vas a jugar. Por lo tanto, se mantuvo ese récord de que Guillermo nunca salió con una chica del club. Y el viejo era sabio, porque muchos años después yo le pregunté. Me dice, ¿y si te decía que no? Ella se lo iba a decir a todas sus amigas del hockey y vos te ibas a terminar, todos tus amigos se iban a terminar enterando porque alguna de las chicas tenía un hermano que jugaba en alguna división cercana a la tuya, buena tuya. Sabio el viejo. Fue el mismo consejo que yo le di a mis hijos. Sobre todo al segundo, a Pedro, que jugó en el mismo equipo que donde jugué yo. Él cumplió. Mauricio ya no sabe qué hacer para que la Libertad Avanza lo reciba o le pida una ayuda. Y me parece que ayer, con el reportaje extraordinario que le hizo Osvaldo Bazán, lo recomiendo, porque Osvaldo Bazán despliega toda su sabiduría periodística. Toda. No deja nada, nos regaló todo. Lo dejó hablar, que creo que fue lo peor que le pasó a Mauricio. Pero es una opinión personal. Entonces le preguntó directamente, Juntos por el Cambio, en las provincias, dijo él. Cosa que yo vengo diciendo. El acuerdo de Juntos por el Cambio se verifica en las provincias. Nacionalmente, no. No quiero nada con ellos. Es decir, con el radicalismo. No quiere nada con el radicalismo. Me causó mucha gracia cuando dijo, nosotros fiscalizamos la elección de Milei. Y yo ya lo comenté, no sé qué pasó en Buenos Aires. Lo que me dicen los correligionarios de Buenos Aires es otra cosa, pero yo no voy a desmentir al expresidente. Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, la Libertad Avanza la fiscalizó el peronismo. Pues a lo mejor en Capital sí lo fiscalizó el PRO. En algunos municipios del Gran Buenos Aires. Pero no importa, puede confundirse, no tiene por qué estar... Aparte, ¿qué importa quién te fiscalizó? El problema es quiénes son tus candidatos. Si vos tenés 6 o 7 diputados nacionales en La Libertad Avanza que se intentan asociar con los genocidas para lograr una anulación de la sentencia de Lesa que confirmó la Corte y vos te querés asociar con esa gente, vos tenés un problema. No lo tenemos nosotros. Lamento, nunca pensé que iba a decir esto. Salvo que él haga una separación brutal entre lo que es la gestión económica y la gestión política. No hay tal cosa como la gestión política y la gestión económica, es la gestión. Una no puede ir de la mano, no puede ir si no va de la mano de la otra. Vos no podés hacer economía si no haces política y no podés hacer política si no tenés resultados económicos positivos. Y no los tenés. Y encima tenés
estos pozos institucionales de querer negociar con asesinos, con represores. Abiertamente, ¿eh? De pedirle al ejército que tirara un proyecto de ley para que el ejército patrulle las calles. En un país que tiene delitos comunes, salvo el caso de Rosario que yo resuelvo con la prefectura y la gendarmería. Lo hago gratis. Déjenlo a Puyaro, denle herramientas a Puyaro, Puyaro resuelve. Hoy recibí un tuit de Carolina Lozada, mujer que le tengo un profundo respeto, donde yo le pregunté, si le dije, hay que tratar de que el bloque diga elijo no. Y me contestó, Guillermo, elijo no. Y puso el asterisco, elijo no. Cosa que yo repetí. Es decir, Mauricio está de acuerdo con que el hijo sea miembro de la corte, él dijo que no. Pero está metiéndole gas a un gobierno que quiere patrullar con el ejército las calles, que lo quiere al hijo en la Corte Suprema de Justicia, que 7 de sus diputados, que es un montón, van a ver a los represores a las cárceles, cosa que no es una ofensa para la izquierda, es una ofensa para la civilización, para cualquiera. Aún para los hombres de derecha que le tenían asco a los montoneros, esos tipos no pueden ir a misa y santiguarse después de desearle la muerte a otro. Incurrió en un error, está bien, no quiere radicales, que se arreglen las provincias. Yo lo que le voy a advertir es lo que va a pasar en esto. Si las provincias arreglan, que seguramente arreglan, porque las provincias son las que más sufren, entonces, ¿cómo vas a venderle la libertad avanza a las provincias? Salvo que tengas un acuerdo con el peronismo. Porque todo lo que está haciendo el gobierno hasta ahora tiene que ver con el peronismo. Lijo, ciertas actitudes económicas, en fin. Vos suponés que de las 24 provincias, 20, el radicalismo arregle con el PRO por una cuestión de supervivencia, no por una cuestión de que nos amamos. Por una cuestión de supervivencia. Muchas veces vos te juntás para sobrevivir. Él ayer le dice a Osvaldo que Cambiemos nace con el objetivo de sacarse encima a los orcos. Los orcos son ciudadanos, es decir, son personas, es decir, el peronismo, el kirchnerismo. Muchos de los cuales siguen en el gobierno, presidente. Eran orcos hace 2 años, un año y medio, un año atrás, y siguen siendo orcos ahora, o el hecho de estar bajo el influjo de la fuerza del cielo lo convirtieron en buena gente. Cometió un error histórico que es perdonable. Alem era intransigente, Mauricio. Nunca hubiera negociado con un conservador. Y Irigoyen fue presidente junto a Alvear, porque él hace una diferencia entre Irigoyen y Alvear. No hubo diferencia entre ellos. Alvear tiene una calle, Irigoyen también. Pero lo concreto es que en los 6 años de Irigoyen, los 6 años de Marcelo, más los 2 años y monedas de Irigoyen, la Argentina estaba entre el cuarto y el quinto país del mundo en su producción agropecuaria, su producción industrial, en sus exportaciones. La moneda valía un montón. Es decir, el primer gobierno, los 3 primeros gobiernos radicales hasta que los conservadores en el 30 no sacaron, fueron gobiernos muy eficaces, muy eficientes, como fue el gobierno de Arturo Humberto Ilia. Y Raúl Alfonsín nos sacó de la noche de los represores, de los que hoy la Libertad Avanza va a visitar, para juzgarlos con la ley en la mano, con jueces nombrados antes del hecho del proceso, con apelación, con la posibilidad de apelar ante la Corte.
con la posibilidad de que apelaran, como hicieron dos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Toda esa garantía se la dio el radicalismo. No los quiero molestar más. ¿Marcharemos solos? Sí, marcharemos solos como lo hacemos desde 1890. ¿Arreglaremos en las provincias? Yo calculo que sí. Nadie se quiere suicidar. Y este gobierno está en un descensor. No solo está generando fracasos económicos, institucionalmente es muy peligroso este gobierno. Los quiero mucho, nos vemos el viernes. Suerte, yo no pierdo las esperanzas, confío en el pueblo argentino mucho más que en sus dirigentes. Un cariño grande.